lindo que realmente merece un taller y valorado. Vamos a hablar directamente del jubileo y después vamos a hacer una pequeña meditación sobre el tema de la esperanza. Los que tienen el libro Medio de la Seda de Esperanza, hay una parte que está aquí, sino para no repetir muchas cosas. El 9 de mayo del año pasado, el Papa publicó una bula. ¿Qué es una bula? Una bula es un documento papal. Antiguamente todos los documentos papales se llamaban bula. ¿Por qué? Porque tenían el sello del Papa abajo. Hoy hay otras formas, las encíclicas, las constituciones, etc. Pero cuando se trata de algo muy solemne, como por ejemplo cuando se nombra un obispo, cuando se nombra el Papa, o se da los años santos, el Papa otorga una bula. La bula es un documento escrito por él y donde inaugura algo o nombra a alguien. En este caso, inauguró por medio de la bula que se llama Spes non confundi, que quiere decir la esperanza no defrauda. Así es el título del año que viene, de este año, todo este año, sobre el tema del jubileo. Los jubileos suelen tener siempre un título, y sobre todo una base en la cual se trata. En este tiempo el Papa quiso hablar que el jubileo se llame la esperanza. Spes non confundit. Las palabras están sacadas de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. Miren que fácil se van a acordar. Romanos 5:5. Le hago un paréntesis. Ustedes cuando agarran la Biblia no se van a acordar dónde están los romanos, ¿no? Seguro. Están después de los evangelios y después los hechos de los apóstoles. Ahí están las cartas de San Pablo. Si alguno quiere, lo ve después y hay una fórmula mnemotécnica para acordarse de las cartas. Rococo, Galefi, Codete. ¿Viste? Romanos, Corintios, Rococo, Galefi, Gálatas. Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Ahí tienen para conocer. Romanos es la primera de todas, así que se van a acordar. Romanos 5:5. Ahí están las palabras del jubileo. La esperanza no defrauda. ¿De dónde viene la palabra jubileo? Júbilo. Nosotros decimos júbilo, tengo júbilo. Júbilo. Una palabra cuando una persona deja de trabajar dice se jubiló. Y se supone que dejó de trabajar y que está contento con haber dejado de trabajar, ¿no? Así que fíjense la cantidad de veces que se aplica el tema jubileo. Pero la palabra nuestra, jubileo, viene del hebreo yobel o yubel, depende de cómo se ponga la voz, con acento o no acento, yubel. ¿Qué es el yubel en hebreo? El yubel en hebreo es el sonido que tiene el cuerno de la cabra, que de machos cabríos, sobre todo cuando se anunciaban, los judíos anunciaban un año especial dado por Dios. Recién justo que leyó Jorge, estuvo leyendo el año del Señor y hablaba de que ahora se cumplió conmigo, dijo Jesús en la sinagoga. Cada tanto había un año, entonces el rabino, el sacerdote, que le tocaba el cuerno de un macho cabrío, empezaba en Jerusalén y se iban por todas las aldeas de Palestina. Eso es el Yobel. Y ahí viene la palabra júbilo, porque era en el tiempo bueno. ¿Cuánto se hacía? En la Biblia había un año especial cada 50 años. Un año especial. En el Levítico, capítulo 25, uno de los 5 libros de la Torá. A ver, ustedes se acuerdan de la Torá, ¿no? La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. En el libro del Levítico, donde están las prescripciones sacerdotales, por eso se llama Levítico, Leví, de la tribu de Leví, que es la tribu del sacerdocio. En el libro decía que cada 7 semanas de años, o sea 49 años, tenía que haber un día que empezaba el año entero, un año de gracia. ¿Qué se hacía en ese año de gracia?
O sea, que hasta 29 años venía el año 50 y en el año 50 era el Yobel. El sacerdote, el levita, tocaba el cuerno. Oye, si ustedes van a Jerusalén, el barrio judío, van a ver eso, porque hoy el cuerno lo tocan en varios lugares. Pero acá, en 11, yo lo he visto, se hace en Buenos Aires, en el barrio judío, donde estamos ortodoxos, se suele hacer todavía el llamado, ese llamado con el cuerno. ¿Qué es ese año? Cada 50 años. Miren, la tierra, se consideraba que la tierra era un regalo de Dios y no simplemente una propiedad privada. Por lo tanto, la propiedad privada es buena, pero siempre que se cuide la grandeza de Dios. Por lo tanto, el año 50, la tierra, el momento de la tierra, se restituía al justo dueño. ¿Quién era el justo dueño? Primero Dios. Se entregaba esa tierra a Dios. Y si había alguien que se había quedado con las tierras, ese año era un año de gracia que Dios le perdonaba el pecado por restituir. Siempre que uno se apropia injustamente de lo ajeno o daña injustamente lo ajeno, merece restitución. Entonces, año había, ¿saben cuándo había? Yo les voy a contar. Generalmente con las viudas era el problema. Porque las viudas, al quedar sin hijos o sin marido, bienes realmente lo mantenía el Sanedrín. Y muchas veces el Sanedrín se quedaba con bienes de la viuda, buscando artilugio, que lo que había era bastante común. Por eso Juan el Bautista, cuando va del Sanedrín y le dice qué tengo que hacer, le dice restituyan lo que es de la viuda, ¿no? Restituyan. Era un año de gracia en que se perdonaba, que no había que restituir. Segundo, estaba también el perdón de las deudas. En ese año de gracia se perdonaba, las personas piadosas perdonaban las deudas a aquellos que le debían. Es hermoso, el Padre Nuestro. Prácticamente la enseñanza del Padre Nuestro, después que enseñará a Jesucristo. Perdonen nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Era por el año de gracia que había acá. Tercero, se liberaban los esclavos. En el libro de Ezequiel 46, 17, ese año los esclavos quedaban libres. Es decir, no significaba que terminaba la esclavitud, pero los que eran esclavos ese año quedaban libres. O sea que para volver a tener esclavos debían comprarlo después, o generalmente los esclavos eran extranjeros y por lo tanto se iban de esa tierra. Pero en un año de gracia, la liberación de los cautivos, todos aquellos que traían, eso fue un problema durante el tiempo de los romanos, porque los romanos consideraban que los judíos, al estar dentro del territorio del imperio, eran esclavos, ¿no? Por lo tanto, así es lo que ellos querían. Es una esclavitud un poco especial, pero es una esclavitud. Y por cuarto, se permitía un año de descanso a la tierra. Miren, la gente que tiene campo, ¿no? Acuérdense lo que significa las tierras. En Europa es común. Y acá nosotros dejamos soja. Después hay que dejar un tiempo de dejar de sembrar soja. La tierra de descanso. La tierra de descanso. El que alquila el campo le dice este año no te voy a sembrar soja. Y el dueño del campo dice, ay Dios mío, entonces voy a sacar menos. No va a sacar menos. Y se calcula con la soja. Pero ese año se dejaba la tierra sin trabajar. De tal que la tierra regalada por Dios sirviera también para otros. Ese año se descansaba la tierra, no se sembraba. Miren, cuando tocaban el cuerno, el eco venía de Jerusalén y después se iba trasladando, atravesaba el aire, saltaba del pueblo al pueblo. Y la gente tenía un año de gracia, había bailes, etcétera, etcétera. La gente ponía muy contenta con esta respecto. La palabra Yobel, el cuerno, la palabra Yobel, viene también del griego áfesis, que quiere decir, en ese caso, júbilo o jubileo. Por eso la diosa Afrodita, era la diosa del amor, en griego, era la diosa que otorgaba júbilo, según algunos. En fin. En el Antiguo Testamento era esto. ¿Qué pasaba en la de Jesús? ¿Cómo fue el tema? En el Evangelio y no fue tomado a propósito, el Evangelio de hoy. Justo nos tocó hablar de esto en el
versículo 18-19, Jesús está en la sinagoga de Nazaret. Como era costumbre, se llamaba a una persona para leer las lecturas. Generalmente era una persona conocida, importante, alguien que supiera leer. Alguien que no leyera así, ¿no? Cuando se lee así la lectura, nadie entiende nada. Pero se suponía que la persona proclamación y leía una parte. Ese día Jesús leyó lo que estaba en el libro de Isaías, en el 61. El Espíritu de Dios sobre mí, Él me ha ungido y me envió. Miren las cosas que dice ahí Jesús. Piensa en el Antiguo Testamento. Piensa en lo que Jesús en ese momento. Me envió, en primer lugar, a darle la buena noticia a los pobres. Buena noticia, en griego se dice Evangelium. Evangelio. Me mandó a predicar el Evangelio a los hombres. El Evangelio. Una persona que se bautiza, los que estamos bautizados, tenemos la obligación de esto, de predicar el Evangelio. No solamente el sacerdote. Cualquier persona bautizada tiene obligación de predicar el Evangelio. Segundo, fíjense Jesús, la liberación a los cautivos. La liberación a los cautivos. Sacar al hombre del pecado, en este caso. Sacar al hombre del pecado. En aquel momento hay muchos pecados más reducidos que los nuestros. Nosotros tenemos muchas más formas de pecado. Antiguamente estaba limitado. El corazón humano es siempre el mismo, pero la posibilidad de pecar era menor. Estaba más reducida a pecados más chiquitos. Por eso estaban los 10 mandamientos. Eran los pecados 10 mandamientos. Hoy a eso hay que agregarle unos cuantos. Me acuerdo que hice una serie con Fernando Sabater, el escritor español, sobre las nuevas formas de vivir los mandamientos. Fue muy interesante. Él es agnóstico, yo cura, y creo. Hicimos una serie por televisión que lo pasaban muchas veces, lo pasaban perdido. Pero eran las formas nuevas, porque por ejemplo, ¿quién hoy, si ustedes se van a confesar? Yo no escucho la gente que dice, me confieso de no haber seguido las leyes de tránsito, por ejemplo. La gente que cruza la mitad, la gente que no respeta la senda peatonal, es un pecado. Todo eso, manejé con un poquito de algo que tomé y fui. Hoy la gente de esas cosas no se confiesa. Piensa que no matar es nada más que no clavar un cuchillo. Esta mata mucho más que cuchillos, sin duda alguna. Entonces dice, viene a traer la liberación a los oprimidos. Y la libertad a los oprimidos. Primero, recibir a los cautivos y después, al mismo tiempo, libertad a los oprimidos. Y al último dice, y a predicar un año de gracia del Señor. Él es el jubileo. Él es el que se presenta en la comunidad diciendo, yo soy el jubileo. Yo soy el jubileo. Acá, este año de gracia, que antes se hacía cada 49 años, en el año 50, acá, este año, el año de gracia soy yo. Yo vine, por un lado, a traer la buena noticia, por otro lado, a liberar a los cautivos, por otro lado, dar la libertad a los oprimidos y por otro lado, a predicar el año de gracia del Señor. Antiguo Testamento, Jesús. En la iglesia el jubileo, en la iglesia. Los primeros 3 siglos, ¿qué se van a ocupar del jubileo con la cantidad de persecuciones que había? Ustedes piensen que hasta el año 312, con el edicto de Constantino, la iglesia estuvo casi siempre sujeta al Imperio Romano y hubo 12 persecuciones grandes. En otro momento no, 12 persecuciones grandes. La peor de todas fue la primera y la última. La primera de Nerón en el año 54 y la última de Diocleciano antes de Constantino. Esa fue terrible. ¿Qué iba a pensar en el jubileo en ese tiempo en la iglesia si lo único que podía hacer era multiplicar la fe? De ayer y lo llenamos todo, decían los cristianos al comienzo, que se extendieron. Pero no había tiempo para el jubileo era convertirse. Y por lo tanto no había tiempo de jubileo. Después viene la caída del imperio, todo eso, ahí era muy difícil, las comunicaciones, etc. El primer jubileo, tal como lo tenemos nosotros,
tal como la tenemos nosotros, fue en el año 1300, justo el año en que Dante Alighieri escribe la Divina Comedia. Año 1300. El Papa era un Papa muy guerrero, pero muy inteligente. Se llamaba Bonifacio VIII. Bonifacio VIII, bueno, el Dante no lo podía ver, Dante Alighieri no lo podía ver, porque anteriormente había un Papa, que fue el Papa Celestino, pero pobrecito lo habían sacado de un monasterio, lo llevan 3 meses y lo abrumaron, y renunció. Y se fue a vivir a una cueva por penitencia. Y subió Bonifacio, que era de armas tomadas. Y una de las cosas que hace es echarlo al Dante de Florencia. Entonces, el Dante en el infierno lo pone a Celestino, porque dice que hizo el gran renuncio, el gran refuto, porque rechazó el pecado. Pero miren por qué lo pone. Porque luego Bonifacio, que lo había echado a él. Entonces, como no lo puede poner en el infierno a Bonifacio, porque todavía vivía, dice que iba ya el Dante con Virgilio recorriendo el infierno a ver si encontraba a Beatriz, y entonces de abajo, miren que bien la visión del Dante, dice que los que están en el infierno son ciegos, porque no pueden ver la luz. Entonces dice que de abajo Celestino, que estaba en el infierno, le agarra la pierna al Dante y le dice: «¿Sei tú ya, Bonifacio? ¿Ya llegaste, Bonifacio?» Es decir, no lo puedo que no había muerto, pero de alguna manera lo mete del infierno. Bueno, Bonifacio fue el primero que habló en el año 1300, es decir, un año de gracia. Son 1300 años del nacimiento de Jesucristo, calculando como fue ese tiempo, y por lo tanto ahí se hace el primer jubileo. Y entonces desde ese momento, desde Bonifacio, se fijó que cada 100 años se hiciera el jubileo, es decir, cuando eran números redondos, cuando terminaba y comenzaba uno nuevo, ahí se veía. Pero a petición de los fieles, ¿quién vivía 100 años? Hoy es poca gente vive 100 años, además no está como para ir al jubileo. ¿Qué pidieron? Pidieron que se acortara. Y entonces lo acortaron a 50 primero, a 50. Fue el Clemente VI, el año 1342. Lo puso cada 50 años, pero fueron cambiando. El Papa Urbano propuso más adelante que fuera cada 33 años, calculando la edad de Jesucristo. Los quinereros le llaman, ¿no? 33 le llaman, no se sabe si era 33. No hay un lado dice, no hubo en ese tiempo, no había en ese tiempo ni fe de bautismo, ni tampoco había registro civil. Y Pablo II, en el año 1450, puso cada 25 años. ¿Por qué? Porque se calculaba que cada 25 años había una generación. Entonces puso para que cada generación pudiera tener el año de jubileo. Hoy se sigue pensando en generación a los 25 años. Generalmente en sociología se piensa que cada 25 años hay una generación. En realidad es un poco más, porque la vida no solo se alargó, sino que la gente se casa más tarde, o no se casa, pero tiene el hijo más tarde, sin duda. De tal modo que las generaciones se hacen más que 25 años. También hubo algunos, estos se llaman jubileos ordinarios, cada 25 años, pero también hay jubileos extraordinarios. Por ejemplo, en el año 2013 el Papa Francisco dio el año de la misericordia, un jubileo de la misericordia. Darle a todos los cristianos que la misericordia es una esencia. Y por lo tanto, vivir como cristianos sin tener misericordia es vivir en la nada, o vivir por arriba de lo que uno realmente cree. Así que hay algunos extraordinarios. El Papa Benedicto también abrió uno a los años de la muerte y resurrección de Cristo, etc. ¿Cuáles son los signos del jubileo? ¿Cuáles serían los signos del año jubilar? Después hablar de la parte interior, porque esto es lo importante, es no lo que uno hace afuera. El Padre dice: yo entro 6 veces en la puerta santa, saco San Purgatorio, es como cuando, a ver, si pago 6 veces me dan 6 cosas, no es así, ¿no? A ver, ¿cómo se
serían los signos del jubileo? Los signos del jubileo son 6. Los signos externos del jubileo son 6. El primero es la puerta santa. El primero que conocemos es la puerta santa. En el tiempo del Papa Bonifacio había una sola puerta, que era la puerta de San Juan de Letrán, en Roma, San Giovanni Laterano. El San Pedro no existía todavía así, que era la Basílica Constantiniana. Y ustedes saben que la Basílica de San Juan de Letrán es la catedral del Papa. San Pedro no es la catedral del Papa. Aquello pertenece al romano pontífice como jefe universal de Roma, no como obispo de Roma. La catedral del Papa es San Juan de Letrán. La colina laterana, en la colina del Laterano, que fue otorgada por el emperador Constantino a los papas cuando su madre Elena encuentra la cruz de Cristo en Tierra Santa. De ahí le regala al Papa la colina con los palacios, que actualmente hay otros, pero ahí está el vicariato de Roma. Allí era la única puerta que había, después se abrieron otras. ¿De dónde salieron el tema de entrar y salir de una puerta? Jesús dijo, yo soy la puerta. Por lo tanto, no es pasar una puerta material, es pasar por Cristo, que es la puerta. Y eso es lo que vale en un jubileo. Yo soy la puerta. La puerta santa, los obispos y el Papa lo multiplican para que realmente la gente haga un gesto exterior. Porque no va a ser, sino que hay que resultar. Entonces hay un gesto exterior que realmente lo mismo que cuando nos golpeamos el pecho, no quiere decir que con esto somos santísimos. Algunos abren la boca así mientras bostezan y dicen culpa por culpa y bostezan también. No, esto es un gesto exterior, lo vale es lo que hay adentro, eso sin duda. Primero, la puerta santa. Segundo, la peregrinación. Peregrinación. Yo no puedo caminar y vengo en coche. Bien, está bien, peregrina. Ahora, si puedo caminar, yo camino. La peregrinación, ¿de dónde viene? Viene de la palabra latina per agrum, por el campo. Por lo tanto, la peregrinación supone caminar. Una persona cuando hace el año santo, peregrina. En el fondo es la marca del cristiano en la tierra que peregrina hacia el Eterno. Nosotros somos peregrinos de este mundo y hasta que Dios nos llame, peregrinamos, estamos en vía. La peregrinación, peregrum, los cristianos conocían bien eso. La gran nación fue la de Santa Elena, que viaja a Tierra Santa y viene con la cruz de Cristo y la lleva a Roma, un pedazo de la cruz que encontró. Y bueno, y cuando iban a Roma, la peregrinación se llamaba romería, que los españoles mucho para la reunión. La romería es porque se iba a Roma, se peregrinaba a Roma. La peregrinación es importante, por eso es bueno que se hiciera por grupo, como lo hacían los judíos en Jerusalén en la época de Pascua, en la época de Pentecostés, en la época de la fiesta de las cartas. Peregrinar, ir juntos, caminando, es la segunda cosa. Tercero, la reconciliación. Especialmente, sin duda alguna, el tema de la peregrinación está en la Sagrada Escritura cuando Dios le dice a Abraham, sal de esta tierra, vuelve a la tierra de tus padres, en el libro de Génesis. Vuelve a la tierra de tus padres. Yo tengo que volver a Dios, volver a Dios. El tercero, la reconciliación. Es decir, sobre todo, el sacramento de la penitencia. Padre, si yo me confieso y después, ¿qué tengo que hacer para la penitencia? ¿Qué tengo que hacer? Mire, conviértase. Porque a lo mejor se confesó antes, no tiene por qué confesarse de momento. Si no tiene pecado, no se vale a confesar. Se supone que la persona tiene que estar en gracia de Dios. Y si no está en gracia de Dios, entonces se acerca al sacramento de la penitencia. Y me arrepiento firmemente y prometo no pecar, ¿no? Dice el acto de consigo. Prometo no pecar. Tengo la intención, de no pecar. La cuarta es la liturgia. La liturgia. Es decir, la oración pública de la Iglesia. La misa es una oración pública y por lo tanto nadie viene a rezar en la misa privada. La misa no es privada, la misa es pública.
Entonces la Eucaristía que celebran son los cristianos que se reúnen para recibir la Eucaristía. Por lo tanto hay una liturgia, sobre todo la liturgia dominical que está. Quinto, la oración. ¿Qué significa la oración? La oración es abrirse a la presencia del Señor. Una persona que peregrina se acerca y aumenta. Este año hay que aumentar la oración, los ratos de oración, sin duda alguna. El que reza se salva, eso seguro. El que reza se salva. Y por último, la profesión de fe, el credo. Rezar la profesión de fe, que significa yo creo en esto y por lo tanto le ofrezco al Señor aquello que yo tengo por medio de la fe. No es sentir, atención, no es sentir, La fe es asentir lo que no es evidente por sí mismo. Hay gente que dice, perdí la fe porque yo no lo siento. A ver, usted es que le falta devoción, pero no le falló la fe. Le falta devoción, porque no le da demasiada bolilla a lo que tiene que darle, ¿no? Entonces, busquemos el acto de fe, que es el último, la indulgencia. ¿Qué es la indulgencia? La indulgencia es el perdón del purgatorio. Si nosotros hacemos el año de jubileo y realmente nos convertimos en serio, no si paso en la puerta nada más, si me convierto en serio y quiero hacerme santo, yo me libro del purgatorio. Por eso la indulgencia que está en manos de la Iglesia la puede dar en algún momento. El sacerdote la da cuando llaman a un enfermo grave y está a punto de morir, el sacerdote da indulgencia plenaria, lo que llama la bendición papal, y ahí está la indulgencia plenaria. Y la indulgencia se consigue a través de todo esto. El purgatorio es el último signo de la misericordia de Dios. Hasta después de muerto le da tiempo todavía para entrar en el cielo. Es la última forma en que realmente Dios lo quiere. Por eso admite obra de misericordia. Una persona que hace obra de misericordia también se salva del purgatorio, ¿no? Porque de esa manera la caridad cubre la multitud de los pecados, San Pablo. Y el purgatorio, antes siempre se pensó que el purgatorio estaba bajo, no sé por qué decían purgatorio en un lugar oscuro, no sé si la catequista enseñaban esto, la catequista que no sabía, no, pero parecía que el purgatorio estaba bajo. En cambio, el Dante Alighieri, en la Divina Comedia, el purgatorio es una subida, donde del otro lado hay una luz hermosa, porque del otro lado está el cielo. Entonces no puede ser un lugar oscuro, es un lugar donde alguien va subiendo, que en el fondo es el sentido de la esperanza. Admite de alguna manera saber que del otro lado, ahí donde llega, es otra cosa totalmente distinta. Bien, el Papa Francisco propone el jubileo de la esperanza. Esto es el jubileo, lo que llama el jubileo, ahora el jubileo de la esperanza del Papa Francisco. La vida es un camino, la vida es una peregrinación, es un camino. Tiene dolores y alegrías. Es imposible seguir caminando sin tener esperanza. Es imposible. Si voy a un lugar, yo tengo esperanza de llegar a ese lugar. Sería imposible. Por eso, cuando Sartre, y especialmente los existencialistas franceses, decía que el hombre es un ser para la muerte, lo único que queda es matarse, porque realmente no queda otra cosa, sin duda alguna, ¿no? Nosotros tenemos un sentido de la esperanza. La esperanza es la confianza en Dios y en las cosas divinas. El futbolista, cuando va a jugar, dice, yo tengo esperanza de ganar porque tengo pierna, sé tirar a donde voy, tengo buena gente al lado, tengo un buen equipo. A ver, tiene ilusión, pero no tiene esperanza. La ilusión es distinta, la ilusión es humana, la esperanza es sobrenatural. Y la esperanza está compuesta de dos cosas. Por un lado, la confianza. San Pablo lo dice, sé en quien me he confiado. Sé en quien me he confiado. Tiene la vida del niño que se confía a su padre. Siempre se cuenta que en un incendio había quedado un chico atrapado arriba. Los bomberos no podían sacar de arriba. El papá de abajo le dijo, tirate que yo te agarro. El chico se tiró. La confianza del padre.
Es la confianza paterna. Yo me pongo en manos de Dios y me pongo. La primera constitución de la esperanza es la confianza. Y la segunda, la paciencia. La paciencia. Patere, sufrimiento. Paciencia. Viene de patere, ahí viene patíbulo. Por lo tanto significa sufrimiento. El que desespera, dice la gente, ¿no? Que espera y desespera. Eso en el Goethe, en la literatura alemana, que el diablo le dice a Fausto, y maldita sea tu paciencia. Le maldice la paciencia al último, porque realmente la paciencia lo tiene todo, ¿no? La paciencia tiene el sentido de saber que va a... Por eso sigue aún en el sufrimiento. Cuando Santa Teresa dice, nada te tuve, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. La paciencia todo lo alcanza, sin duda. Es terrible vivir con una persona impaciente. Yo les digo que es terrible. Convivir con una persona impaciente, les aseguro que es terrible. En la bula del Papa, el Papa dice que la esperanza es la siguiente. Miren qué interesante, porque en todo estamos involucrados. Primero, esperanza que vuelva la paz al mundo. Sin duda. El hombre es homo lupus, decía Plauto en la antigüedad. El hombre es un lobo para el hombre. Pero a ver, también no puede haber gente santa que me contagie y me otorgue la paz. Claro que sí, seguro. El Papa dice una esperanza de que se acabe la guerra, que vuelva la paz. La paz no es la ausencia de problemas. Por favor, no es la ausencia de problemas. Esa es la paz de los cementerios. Si alguno quiere, ahí tiene paz. La paz es la tranquilidad en el orden, dice Santo Tomás. Una persona que tiene orden está en paz. Una persona en desorden no lo aguanta, ni él se aguanta, ni él se aguanta. Vive continuamente en estado de locura. Segundo, miren qué bueno esto. Devolver al mundo el deseo de transmitir la vida. Estamos disminuyendo las personas. Disminuimos, especialmente en los países occidentales, estamos disminuyendo. Somos los cristianos disminuyimos porque en los países cristianos no crecemos. 1, 2 hijos, tengo el coche, tengo la casa el fin de semana, tengo lo otro, tengo la comodidad, hasta que me acomode. Entonces a los 37, 38 años, tener un hijo, claro, pues la edad hace lo suyo. Estamos disminuyendo, el Papa esto dice, devolver al mundo el deseo de transmitir la vida. Cosa hermosa, la paternidad responsable. Tanto no al consumismo. Hay cunas vacías. En los barrios nuestros hay cochecitos para perros. Hay gente que pasea el perro cochecitos, sin duda. Hay que pensarlo. Hay cunas vacías, no hay. Tercero, dar fortaleza a los enfermos. Dar fortaleza. Nosotros pensamos siempre en el círculo pequeño nuestro, pero hay un círculo grande. En los hospitales, en las casas. Es difícil experimentar la debilidad propia sin esperanza. Y es difícil que otra persona que comparta no se sienta mal, porque el dolor, cuando es compartido, es menos dolor. Eso sin duda. Por eso el Papa dice dar fortaleza a los enfermos, a los débiles, a esas personas que son los descartados, que están a los costados. Cuarto, darle una esperanza a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes? Hablábamos con el padre Jorge y con otros sacerdotes. ¿Cuántos jóvenes que tienen todo pero están vacíos? Están vacíos. Y otros que no tienen nada, piensan en tener. Los chicos, yo doy clase en la universidad todavía, y todavía cuando uno pregunta por qué se quieren recibir, y bueno, para vivir bien, para hacer plata, para tener, yo no encuentro nunca, y eso es la Universidad Católica, ¿no? Lo que quiere decir. Con menos tiempo ganar más, esa es la visión que hay, no de ayuda, no del oficio. Hay gente joven con sueños derrumbados y sobre todo un sentido muy grande de herencia.
no están en contra de Dios, me es indiferente. No están en contra de María, pero me es indiferente, no es nada. Miro las noticias, estamos acostumbrados a ver que hay en este momento la quemazón en Los Ángeles, en la guerra, estamos acostumbrados a ver, bueno, pasamos a otra cosa. Ni siquiera una oración por esa gente. La indiferencia es terrible. Los ídolos que tienen los jóvenes y los viejos también. Sí, señor, los viejos también. Los jóvenes tienen ilusión a veces con la droga, lo ven como algo. Una confusión con la belleza. Miren, yo ponía acá un libro. Este libro hace la sed de esperanza. Acá es un cuadro de Caravaggio que se llama La Diseuse, la adivinadora. Miren, acá hay un joven muy lindo, noble, tiene la empuñadura de la espada, solamente los nobles llevaban la espada. Un chico joven tendrá 16, 17 años, tiene la vida por delante, porque ser joven es tener la muerte lejos, ¿no? Para él, ¿qué le va a decir? La gitana que le está adivinando, ¿qué le está diciendo? Sos muy lindo, sos rico, vas a tener una mujer linda, vas a tener muchos hijos, vas a tener lo que le gusta que no le diga. Lo que no se cuenta es que le está sacando el anillo. Cuando uno se cree mucho, generalmente hay algo que falla, que generalmente se cae por mirarse demasiado a sí mismo. Como la mujer encorvada que de tanto mirar por abajo no se daba cuenta que había hermanos alrededor, que Cristo le enderezó. El Papa pide especialmente que estos signos, por la forma en la cual se viva, tengan también al mismo tiempo. Y el otro también los ancianos. Mirar bien la ancianidad y darle importancia a las personas ancianas. El Papa Juan Pablo II, que murió más joven que este, pero murió enfermo en aquel momento, recuerdo cuando lo fui a ver la última vez, enfermo como estaba de Parkinson. Y era un ejemplo de valorar la ancianidad. Los ancianos no son para meterlos en los depósitos de ancianos, que son los geriátricos, llamados geriátricos, casa de reposo, casa de ancianos. El anciano es parte de la familia, sin duda alguna. Sin duda alguna es parte de la familia. Simón de Beauvoir tiene un cuento muy interesante que se trata, dice que en un lugar la gente, para no hacer sufrir a los enfermos, se los comía a los viejos. Entonces, claro, ya no quedaban viejos. Pero claro, al perderse los viejos se perdió el conocimiento. Entonces ya no había quien enseñara cómo hacer un puente, cómo hacer una casa, cómo hacer algo. Entonces un muchacho que había escondido a su abuelo para que no se lo comiera, empezó y repobló de alguna manera la inteligencia del pueblo. Si perdemos a los ancianos, perdemos la historia. Y sobre todo perdemos el sentido de la vida. La vida va desde la concepción a la muerte natural. Pero es vida, cualquiera que sea, es vida. Y la vida hay que conservarla. El Papa dice, tengo esperanza de que realmente este año la gente, los católicos, puedan pensar un poco en no poner tantos asilos de ancianos y recordar que son el lugar para ellos, son sus hogares, la casa donde han vivido siempre. Algunos últimos pensamientos, que si no se van a dormir. Algunos últimos pensamientos. La esperanza es vida, sin duda. La iglesia, el mundo es un hospital de campaña. ¿Saben lo que es un hospital de campaña en la guerra? Lo primero que hace cuando llega alguien en la iglesia, lo primero que hace es recibirlo. En el hospital de campaña no le miden la presión enseguida, ni si tiene fiebre o no. Se fijan cuál es la herida que tiene y si tiene que hacer transfusión de sangre, ¿cuál es la herida de la presión? En el hospital de campaña lo primero que se trata es aquel que viene, que está enfermo, y se le da lo que se puede. Viene a buscar lo suyo y sobre todo que le cure aquello que está inmediatamente enfermo. Este tiempo de jubileo tiene que ser de esa manera. Somos un hospital de campaña. Decía Cicerón, un ánima es mientras hay vida y esperanza. Y eso es cierto. En el único lugar donde no hay esperanza es en el infierno.
El Dante Alighieri pone adelante que dice que a la entrada del infierno dice lasciate ogni speranza por lo que entra. Dejen afuera toda esperanza usted que entra aquí. Dejen afuera. La esperanza rige la vida, la estimula, la alimenta. Sin la esperanza, la vida muere de sed, camina con angustia y la sed extenúa, mata. A veces las lágrimas que derramamos en la vida son signos de esperanza, porque las lágrimas siempre reflejan un amor ausente que no tenemos y a veces nos recuerdan que hay algo faltante que tenemos en nuestra vida. Las lágrimas dicen lo que las palabras no pueden decir. El que llora, sobre todo el que llora solo, esa persona tiene esperanza. La poetisa argentina Julia Pelúpar me dice: ¿cuántos me llorarán, Señor, cuando lo vean? ¿Quién me llorará, Señor, a solas? Porque el que llora a solas, un amor perdido, es el que amó. Segunda cuestión, la esperanza quita el miedo, quita el miedo. Dice Antonio Machado: ¿conocen los invisibles hiladores de los sueños? Son dos: la verde esperanza y el miedo. Apuesta de quien tiene hile y es más ligero. Ella, la esperanza, su copo dorado, él, su copo negro. Con el hilo que nos dejan, tejemos cuanto tejemos. Es decir, o vivimos con miedo o con esperanza, sin duda alguna. Cuando rezamos el Salmo 22, el Señor es mi pastor, no decimos nada me puede pasar. Dice, nada me puede faltar. O sea, no es que por tener a Dios no me puede pasar nada. Ojo con eso. Que hay gente que dice, llevo este crucifijo que me salva de todo, te va a enfermar igual. Te va a morir igual. No, me voy a enfermar igual. Porque dice, nada te puede faltar. ¿Por qué habla de faltar? Habla de la esperanza. Habla de la esperanza. El miedo puede llevar una falsa idea de Dios. Hay gente que transforma a Dios en su ventrículo. ¿Se acuerdan de Chirolita? No sé si ustedes se acuerdan. El ventrílocuo quiere decir, vos venís del vientre. El ventrílocuo le hacía decir a Chirolita lo que él quería. Y hay gente que tiene a un Dios que le quiere que le responda lo que él quiere. Entonces, no hay Dios me ayuda, yo le pido esto y Dios me lo da. Si no, me buscamos. No me da, no me da, me buscamos. Yo tengo esperanza en Dios y en la vida. Por lo tanto, a ver, Petronio decía que el Dios que construyó a los dioses. Y sí, hay mucha gente que puede ser, que por miedo ande cerca de Dios. El único que sabe de su muerte, ni el perro lo sabe, ni el loro lo sabe, ni el árbol lo sabe, nadie. El único que sabe que va a morir es el hombre. Por eso tiene que tener siempre en su vida el sentido de la esperanza. Y la edad ocupa verdaderamente un importante lugar en la nuestra y en la vida ajena. Había una película que estaba centrada, se llamaba La vida de los otros, que era en el tiempo del muro de Berlín, donde se que iban cayendo el muro de Berlín, pero ellos estaban acostumbrados a mirar la vida ajena. Nosotros miramos la vida ajena únicamente para ayudar y no meternos en otro lado, porque la esperanza, que es de cada uno, dice Santa Teresa, tenemos que tener en cuenta la grandeza de los otros y de la nuestra. No por nada. El místico terminó diciendo, no sabemos si en Santa Teresa, San Juan de la Cruz o Lope de Vega, cuando se pregunta, ¿qué tengo yo que mi amistad curas? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mis puertas cubiertas de rocío pasa las noches del invierno a oscuras. En mis entrañas duras, pues no te abrí, qué extraño desvarío. Si mi ingratitud del hielo frío quemó las llagas de mis plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana y verás con cuánto amor llamar porfía y cuántas hermosuras soberanas? Mañana el abriremos, respondía. Para lo mismo responder mañana. Que no sea esta nuestra esperanza, sino siempre abierto a la mano de Dios. Muchas gracias. Buenas noches. Muy agradecidos, como decía él al principio, qué bueno es un cura que nos trae
Dios. Creo que todos podemos hablar de eso. Y tenemos que inspirar al padre Ariel que escriba más libros, ¿verdad? Para eso tenemos que comprarse dos. A la sala está Néstor con los libros y su último libro que está buenísimo, si no lo tienen, o también están los demás que ya han sido editados en años anteriores. En la próxima semana vamos a aprovechar para que nos dé una nueva conferencia en la parroquia Candelaria, ya les diremos la hora y el día. El descanso lo hará cuando regrese a Buenos Aires. Así que gracias a Dios te bendiga. Un Ave María y bueno, aquí en el Santuario de la Misericordia, que tengamos un año realmente de júbilo, encontremos la misericordia del Señor. Dios te salve María. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como le decía, afuera está Néstor. El santuario está acompañado por la acción pastoral de las hermanas carmelitas samaritanas. Creo que es una comunidad nueva, mucha gente que ha venido de afuera quizás no las conocen. Las hermanas están trabajando aquí, están construyendo su monasterio. Si las quieren conocer, por así están, les pueden saludar. Ellos les van a contar. Acá, hermana Lucha. Bien, muchas gracias. Perdón, Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús.